Bienvenidos al programa Diálogo Profesional América. Les saluda el magíster Víctor Parrales y hoy vamos a revisar la ponencia La contabilidad como medio de prueba documental frente a los impuestos. Y para ello hemos invitado al ponente, al magíster Gustavo Gabriel Chalparizán Obando, de la ciudad de Ipiales, Colombia, al cual le damos la bienvenida. Gustavo. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas noches. Un saludo cordial para todos. Me siento muy complacido de estar en tu programa. Bien, Gustavo, en este tema tan interesante como tiene que ver las pruebas contables y justamente que sirvan de soporte para el tema fiscal en Colombia, ¿cuáles consideras que son las principales debilidades del régimen probatorio tributario actual y qué ajustes normativos urgentes tú propondrías? Bueno, esa es una pregunta muy amplia. El régimen probatorio tributario en Colombia es complejo. Es complejo en el sentido de que es una norma que está contemplada en el estatuto tributario. No es ley en Colombia, no es ley, ni tampoco tiene el carácter de código. El estatuto tiene una característica inferior a los códigos o a las leyes en Colombia. Eh, este estatuto es de 1989, entonces podemos decir que es una norma antigua. Las normas del régimen probatorio están contempladas en esa norma, pero también eh, el régimen probatorio en Colombia se tiene que remitir a otras normas. Por ejemplo, el Código Sustantivo del Trabajo se puede remitir al Código General del Proceso, al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que son otras normas que tienen un carácter civil y son propias de abogados. Normalmente, quien prepara la información tributaria para la autoridad en Colombia somos los contadores públicos y nosotros no somos fuertes en normas civiles o en normas o en el derecho como tal, porque el derecho tributario nace del derecho público, esto es propio de abogados y nosotros creemos que la persona idónea son los contadores públicos, eso no es así. O sea, los fuertes en el derecho, en este caso en el derecho tributario, pues son los abogados. Entonces, ¿qué sucede? Son unas normas antiguas que requieren actualización, pero al parecer, o no, o sea, en las últimas, mejor, en las últimas reformas tributarias, lo que se modifica la norma sustancial, o sea, la forma y las normas formales de cómo cumplir con una obligación y cómo llegar al pago, pero no se ha actualizado el tema probatorio. Entonces, en Colombia, y específicamente me voy a referir a las normas probatorias, pero relacionadas con la contabilidad. Entonces, es importante ya analizar la prueba contable, el valor probatorio de la contabilidad, la inspección contable, la inspección tributaria, las certificaciones que emite el contador público y el revisor fiscal en Colombia. También es importante analizar el informe pericial que se hace en Colombia. Pero entonces, si nosotros partimos del hecho de que estas normas están desactualizadas, porque son del 89, estamos hablando de casi 37 años, la práctica para realizarla, pues se hace de una manera antigua. Por ejemplo, la inspección contable, tal cual como está concebida, es un procedimiento que requiere una visita presencial a la empresa, que requiere solicitar unos libros, que requiere verificar los soportes. Entonces, así está escrita. O sea, tiene que hacerse una visita presencial. Normalmente tiene que estar liderada por un contador público, es obligatorio eso, pero
Si nosotros contrastamos esa norma procedimental con la realidad, pues vamos a encontrar que son muy distantes. Por ejemplo, la contabilidad se puede llevar de manera electrónica en Colombia. Los documentos son electrónicos, entonces ya no sería necesario visitar las instalaciones de la empresa, porque toda la información ya la tiene la autoridad tributaria, para este caso en Colombia es la DIAN, ya la tiene. En- entonces, ¿qué sucede? Como está redactada la norma y como están redactados algunos procedimientos o pruebas, pues están desactualizados, o sea, no contrastan con la realidad. Sucede que la autoridad tributaria tiene mucha tecnología y las normas tributarias han cambiado, pero el procedimiento se quedó estático. Entonces, eso requiere actualización, se requiere actualización. Ya la forma de auditar, de fiscalizar o de recaudar pruebas se hace de una manera más fácil, más expedita. Todo está en la nube, o sea, eso es de acceso inmediato por parte del contribuyente, de la autoridad tributaria. Entonces, sí es importante que ahora en el desarrollo de este diálogo comentemos cómo se recauda este tipo de pruebas, porque estas pruebas, así como están redactadas, te repito, Víctor, están desactualizadas. Y además la tecnología, ¿no? Un informe pericial, por ejemplo, se solicitaba para determinar la validez de un documento cuando se hacía en papel. Actualmente el documento es electrónico, entonces yo no voy a necesitar un perito contador, sino de pronto voy a necesitar un perito experto en informática, porque el Claro. documento tendremos que determinar su validez, pero desde otro enfoque. Entonces, esas pruebas también van a cambiar. Entonces, y eso no solo en Colombia, sino en todo el mundo, porque las pruebas son electrónicas. Ahora, ¿cómo se define y cuál es el alcance jurídico de la prueba contable frente a otros tipos de prueba documental en todo el proceso fiscal? La norma que nos dice cuál es el alcance de la prueba contable. O sea, la prueba contable o la contabilidad constituye plena prueba si es llevada en debida forma. Entonces, debe cumplir unos requisitos para que constituya prueba, por decir algo. El Estatuto Tributario establece una serie de requisitos para que la contabilidad constituya prueba. Si nosotros revisamos el artículo 774 de nuestra norma tributaria, establece los requisitos para que la contabilidad constituya prueba. Por ejemplo, que los libros de contabilidad estén registrados en una cámara de comercio, que esos libros estén respaldados en documentos soporte, documentos internos, documentos externos. Y lo más importante, que la contabilidad refleje la situación económica y financiera de la empresa. Ese es el principal requisito. Pero adicionalmente, ya la jurisprudencia ha dicho que la contabilidad constituye plena prueba y la contabilidad es la base para presentar declaraciones tributarias. Esas declaraciones tributarias gozan de una presunción de veracidad que la autoridad tendrá que desvirtuar. Pero ¿qué ha dicho la jurisprudencia? Que a pesar de que existen estas normas, Estatuto Tributario, Código de Comercio, ha dicho que la contabilidad no es absoluta. Te doy un ejemplo. Yo puedo tener registrado un pasivo, una deuda, en la contabilidad. Entonces, aparece registrada la deuda en los libros de contabilidad, ¿sí? Existe un documento soporte que puede ser un título valor, o sea, una letra de cambio, cualquier documento que soporte la deuda. Y adicionalmente, esa deuda se presenta como un pasivo dentro de los informes financieros. También es un indicio grave en contra del contribuyente, porque el contribuyente, si desea probar algo, pues tiene que soportarlo. Eso es la importancia de la contabilidad. Claro, entonces tiene que tener los soportes respectivos, claros, transparentes, para que sean aceptados. Ahora, Sí, ¿qué señor. criterios técnicos y legales
se deben cumplir para que los activos, pasivos, costos y deducciones puedan ser reconocidos como pruebas válidas ante la autoridad tributaria en Colombia? Mm, Son varios requisitos, son varios requisitos. Hablemos de esos, nos referimos a los elementos de los estados financieros, ¿cierto? Claro, Activos, pasivos, patrimonio. exactamente. Y normalmente esos elementos de los estados financieros se consignan en una declaración tributaria, para este caso, en la declaración del impuesto sobre la renta. En Colombia existe una norma que obliga a que esos elementos que están en la contabilidad sean los mismos que se van a consignar o a declarar en ese impuesto sobre la renta, con sus excepciones, porque eso es normal. Entre las normas contables y tributarias existen excepciones porque las formas de medición no son las mismas. Entonces, ¿cuáles serían los requisitos? Partimos de los requisitos del marco conceptual de información financiera. En Colombia, ese marco conceptual de información financiera, establecido por la Fundación IFRS y el IASB, en Colombia se adoptó con unos decretos, con normas. Nosotros no tenemos adopción plena, pero en Colombia es obligatorio atender las normas internacionales de información financiera. ¿Por qué es obligatorio? Porque está establecido en un artículo del Estatuto Tributario, que es el 21-1, y también se estableció a través de una ley, la ley 1819 del 2016. ¿Qué se logró con esta ley? Armonizar, ¿sí? Armonizar los conceptos de activo, pasivo, patrimonio, con los conceptos fiscales. Entonces, la misma definición de activo se consigna en la declaración de renta. La misma definición de activo para efectos de informes financieros es la misma para efectos fiscales. Entonces, lo primero, para que sea aceptado un elemento dentro de los estados financieros, perdón, dentro de la declaración de renta, se debe atender las definiciones que están en el marco conceptual de la información financiera, en las NIF. Se deben aceptar. Eso es lo primero. Segundo, se debe cumplir con unos requisitos formales. Los requisitos formales están en el Código de Comercio, la reforma al Código de Comercio, que es la Ley 222 del 95. También están en unos decretos, en el decreto 2270 del 2019, que nos establece los requisitos para que los documentos, los soportes constituyan prueba y también se puedan adjuntar a la contabilidad y de esta manera estos elementos de los estados financieros estén documentados y me sirvan de soporte para esa declaración tributaria. Bueno, muy buenas noches. En esta oportunidad voy a compartir la presentación de mi libro, La contabilidad como medio de prueba, frente a los impuestos, en este caso el impuesto sobre la renta en Colombia. Debemos tener en cuenta que en Colombia la norma constitucional, la Constitución Política de Colombia, establece unos requisitos y también una obligación. Nos remitimos al artículo 15 de la Constitución Nacional. Es un artículo que trata el derecho a la intimidad, pero adicionalmente tiene un inciso donde establece que para efectos de control y vigilancia, el Estado podrá solicitar contabilidad a sus contribuyentes o a sus eh, investigados, si se permite el término. Entonces, es una obligación que establece la Constitución Política en Colombia. Es obligatorio llevar contabilidad. Adicionalmente, la contabilidad tiene un valor probatorio y es muy alto. El valor probatorio en Colombia es muy alto. ¿Por qué? Porque la contabilidad es la base para preparar declaraciones tributarias. En este caso, nos vamos a centrar en uno de los impuestos más importantes en Colombia. El segundo más importante después del IVA es el impuesto sobre la renta, el que genera el segundo recaudo más alto en Colombia y grava
los ingresos que son susceptibles de generar utilidades y estas utilidades incrementan el patrimonio del contribuyente. La tarifa general en Colombia del impuesto sobre la renta es del 35% sobre las utilidades. ¿Qué sucede? En Colombia, la contabilidad constituye prueba y adicionalmente es obligatorio conservar las pruebas que respaldan las declaraciones tributarias. La norma establece que las pruebas se deben conservar por lo menos 5 años para que constituyan prueba y además los documentos se deberían conservar 5 años y adicionalmente la autoridad tributaria pues tiene ese tiempo para para exigir el cumplimiento de las obligaciones. ¿Cuál es el marco legal de el régimen probatorio del impuesto sobre la renta en Colombia? Iniciamos con el decreto 624 del 89, que es el estatuto tributario, la ley 788 del 2002, decreto 1651, la ley 2503, la ley 383, el Código General del Proceso, el CEPACA. Existen unas normas que son concordantes, como el Código de Comercio, el Código Civil, el Código Sustantivo del Trabajo. Las pruebas documentales en Colombia, de acuerdo a un tratadista o doctrinante que es el señor Juan Rafael Bravo, deben cumplir con unas características mínimas. Por ejemplo, se requiere se requiere cumplir con el principio de necesidad de la prueba. ¿A qué hace referencia este principio? Que las decisiones de la administración tributaria, en este caso de la DIAN, deben fundarse en hechos probados, en hechos que estén demostrados. El principio de oportunidad de la prueba. Las dos partes, en este caso demandado, que es la DIAN, y el demandante, que puede ser el contribuyente, tienen el derecho a y la obligación de dar respuesta a los actos en su debida oportunidad, porque existen unos tiempos. El principio de contradicción de la prueba. O sea, las dos partes, demandante y demandado, tienen la oportunidad de controvertir y de correr traslado de los documentos que se están discutiendo. El principio de legalidad de la prueba. Este principio hace referencia a un principio constitucional en Colombia, el debido proceso. ¿Qué quiere decir este principio con relación a los temas tributarios y contables? Que toda prueba recaudada con violación al debido proceso se considera ilegal. El principio de la eficacia de la prueba. La prueba debe tener unas características, en este caso la tarifa legal y el convencimiento racional. La tarifa legal hace referencia a que la prueba se basa en documentos y el convencimiento racional es a la apreciación de la prueba, hace referencia, o sea, a la sana crítica, al criterio del juez, al criterio de la autoridad que va a analizar la prueba, o al criterio de la DIAN en este caso. El principio de la carga de la prueba. Este principio recae en el contribuyente. El contribuyente está obligado a suministrar los documentos para probar los hechos frente a una declaración tributaria y frente a la DIAN. Otro principio hace referencia a la exoneración de la prueba. En Colombia, como no todo está arreglado, existen presunciones. Para muchos las presunciones, para muchos estudiosos, no son favorables. ¿Por qué? Porque dan cuenta de que el sistema tributario es débil. Pero también existen presunciones porque hay operaciones que no se pueden probar con documentos. Entonces, esas presunciones son pruebas de pleno derecho en Colombia que no admiten discusión. Ya están establecidas en la ley. Un ejemplo, el interés presunto. ¿A qué hace referencia el interés presunto? A los préstamos que hacen socios o accionistas a la sociedad o esta a los mismos. Entonces, cada vez que se haga un préstamo de la sociedad al accionista o del accionista a la sociedad,
y si no se generan intereses en ese préstamo, la norma establece que existen unos intereses presuntos, o sea, se tiene que liquidar un interés a una tasa mínima que ya está establecida por el gobierno. Y no es posible discutir porque es una presunción legal. Y el principio de favorabilidad, perdón, principio de favorabilidad. Los vacíos probatorios siempre se resuelven a favor del contribuyente. ¿Cuáles son esos requisitos que debe reunir la contabilidad y los elementos de los estados financieros, los mismos elementos que están consignados en la declaración tributaria de renta para que constituyan prueba? Ya lo decíamos en la entrevista, para que me acepten activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos, todos estos elementos que están consignados en la declaración tributaria de renta deben cumplir con las definiciones del marco conceptual de las NIF. En Colombia, las NIF están consignadas en decretos y los decretos contienen las normas internacionales de información financiera y establecen los requisitos y las definiciones de estos elementos. Entonces, un ejemplo, la definición de activo que está consignada en el marco conceptual es la misma definición que está en el estatuto tributario. Normas contables activo, normas fiscales patrimonio bruto. Esos dos conceptos están armonizados en Colombia, son iguales. Entonces, para que sean aceptados dentro de las declaraciones tributarias, deben estar registrados en la contabilidad en debida forma, es decir, cumpliendo los estándares internacionales de información financiera. Ese es el primer requisito. Adicionalmente, estos elementos deben cumplir con requisitos formales. Esos requisitos formales están establecidos en Código de Comercio, en la Ley 222 del 95, en el Decreto 2270 del 2019, que son las normas que tratan sobre libros, registros, aspectos formales de la contabilidad. En materia fiscal también hay unos requisitos adicionales. Por ejemplo, un pasivo debe estar registrado en la contabilidad, debe estar documentado y se debe probar, debe corresponder a la realidad. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, con un pasivo, una deuda de una persona que declara renta pero no está obligada a llevar contabilidad para efectos fiscales? Ese pasivo debe estar soportado en un documento de fecha cierta. ¿Qué quiere decir esto? Un documento, un título valor autenticado en notaría. Si no se cuenta con este documento, pues no se puede probar el pasivo. Existen unos métodos alternativos para probar el pasivo, pero eso es un requisito adicional que establecen las normas tributarias para que el pasivo sea aceptado, aparte de los requisitos que ya comentamos. Si nosotros nos vamos a referir a otros elementos, como los ingresos, los gastos y los costos, pues los requisitos son más exigentes. En pantalla les estoy presentando un comparativo de los elementos de los estados financieros desde el aspecto contable y cómo son concordantes con las normas tributarias, para este caso del impuesto sobre la renta. Pero para determinar el impuesto, lo más importante es la utilidad o la renta líquida gravable. Esa utilidad nace de la combinación de ingresos, costos y gastos. Entonces, los requisitos son más exigentes para que la DIAN me acepte costos y deducciones, que son de esos elementos que me permiten aminorar, disminuir la carga tributaria. Partimos de que los ingresos, por regla general, para los obligados a llevar contabilidad, es decir, el artículo 28 del Estatuto Tributario Colombiano, los ingresos son los mismos, los ingresos que voy a declarar en renta son los mismos que están en la contabilidad. Existen excepciones,
pero por regla general dice la norma que son los ingresos devengados. ¿Y cuáles son los ingresos devengados? Los ingresos que están en la contabilidad, los ingresos que están reconocidos, registrados en la contabilidad, son los mismos ingresos que voy a llevar a la declaración de renta, con excepciones. Pero esa regla es más fácil, a diferencia de los costos y deducciones. El cumplimiento se hace más difícil. ¿Por qué? Porque en los costos y deducciones, aparte del devengo para los obligados a llevar contabilidad, es decir, que los costos que están reconocidos en la contabilidad, independientemente de que se paguen o no, son los costos que se van a llevar a declaración de renta. Pues ese es un requisito, podríamos decir que es fácil cumplir, porque en la contabilidad tenemos reconocidos todas esas erogaciones. Pero a esos requisitos se adicionan, o a ese requisito se adicionan otras formalidades. En mi libro, objeto de esta investigación y de esta charla, pude identificar a lo largo de 2 años de investigación, pude identificar más de 60 requisitos para que los costos y deducciones sean aceptados en Colombia. Son unos requisitos exigentes, unos requisitos que aplican en el régimen ordinario y se deben cumplir a cabalidad. Si se incumple uno de esos requisitos, el pago, el costo, la deducción no es procedente en el impuesto sobre la renta. No se puede descontar. Hay que aclarar que en Colombia existe un régimen especial que no debe cumplir con estos requisitos. También existe un nuevo régimen que es el régimen simple de tributación, donde no es necesario justificar todos estos requisitos o cumplir, pero es un régimen abreviado, un régimen simplificado, un régimen que solo cumplen algunos contribuyentes, por lo general son los de menores ingresos, que el Estado, entendiendo que los requisitos son exigentes, eh, los propuso, ¿cierto? Entonces comentemos cuáles de esos requisitos se tienen en Colombia para que los costos y deducciones sean procedentes en el impuesto sobre la renta, ¿cierto? Por ejemplo, factura electrónica. Todas las operaciones deben estar soportadas con factura electrónica. La electrónica debe cumplir unos requisitos de validez. Normalmente estas facturas no se pueden editar, solo admiten notas y también son electrónicas. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las operaciones son transparentes. Cuando se emite la factura electrónica, queda la trazabilidad de la operación. Lo conoce la autoridad tributaria y nosotros, como contribuyentes o clientes, en este caso, pues la sociedad, la empresa. Y si se emite una nota, también se puede evidenciar la trazabilidad. O sea, yo no puedo manipular una factura. ¿Y qué sucede si no, la persona no está obligada a entregar factura electrónica? Pues existen otros documentos alternativos que reemplazan esa factura. ¿Como cuáles? El documento soporte con no obligados a facturar. En este caso ya no lo emite el vendedor, sino el comprador o el que está pagando. Entonces, el que quiera hacer valer el pago debe elaborar un documento soporte con no obligado a facturar. O sea, le hace el trabajo al vendedor que no entrega documento. Entonces, ese documento también es electrónico y cumple requisitos. Hay unos documentos equivalentes electrónicos, entendiendo la naturaleza de las operaciones, entendiendo la realidad del comercio. Por ejemplo, el documento electrónico que se emite en el peaje. En un peaje, pues yo no puedo solicitar datos al adquirente como nombre, cédula, correo, porque desde el punto de vista comercial operativo es improcedente hacerlo. Entonces evite un documento equivalente electrónico que, que no identifica al adquirente, que no identifica los nombres ni la persona. Entonces ese documento también es válido y es electrónico. Entonces mire que
Para soportar una operación se requieren documentos electrónicos, factura electrónica, documentos soporte con obligados a facturar o documentos equivalentes electrónicos. Uno de los requisitos fundamentales. Para las personas no responsables del IVA, es necesario solicitar el RUT, que es otro documento que emite la autoridad tributaria en Colombia. Se debe practicar las retenciones en la fuente cuando está obligado a ello. Si se presta un servicio y el adquirente, o mejor, el pagador, desea hacer deducible ese servicio, un servicio personal, un servicio prestado por un profesional, y si ese salario, y si ese servicio, perdón, supera un salario mínimo, es obligatorio exigir la planilla de seguridad social, o sea, la planilla que evidencia el pago de la seguridad social, la salud, la pensión y los riesgos profesionales de esa persona. Y adicionalmente existe un criterio subjetivo, criterio muy exigente, que hace referencia a las expensas necesarias. O sea, todo gasto debe cumplir con unas características. Costo o gasto, relación de causalidad con la actividad productora de renta, debe ser necesario y proporcional. Adicionalmente, el contribuyente está obligado a suministrar la prueba y estas reglas son de aplicación inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Que existe ya una sentencia de unificación por parte del Consejo de Estado donde establece que estos requisitos son obligatorios. Entonces, ese test o esa evaluación de estos requisitos se hace en un proceso de fiscalización. ¿Y quién lo hace? La autoridad tributaria. Y si para el funcionario un gasto no es necesario para desarrollar el objeto social, no necesariamente debe generar ingreso, pero si él establece que no es necesario, pues se lo desconoce. Por ejemplo, la fiesta de fin de año de los trabajadores. Puede pasar que el funcionario, a criterio, diga que esa fiesta no es necesaria para explotar la actividad económica de la empresa y todos los gastos de la fiesta de fin de año no son aceptados, porque para él no es necesario ese gasto para desarrollar el objeto social, explotar la actividad económica de la empresa, no tiene relación de causalidad con la actividad productora de renta y además es desproporcionado, porque no era necesario gastarse 50 millones en una fiesta de fin de año y también no es necesario ni tampoco es proporcional incluirlo dentro de la declaración de renta. 50 millones de pesos, no sé cuánto sea la equivalencia en dólares, pero hablamos de más de $10,000. Entonces podría decir que de acuerdo al tamaño de la empresa, de sus características, del volumen de ingresos, ese gasto no era necesario. Se lo desconozco. Entonces son criterios más subjetivos, son criterios más amplios para establecer el requisito de costos y deducciones, ¿cierto? Otros requisitos, que todos los pagos estén bancarizados, que hayan pasado por el sistema financiero a través de entidades financieras. Ya habíamos dicho el tema de documentos electrónicos, el tema de que se deba cumplir con otros requisitos formales como la exógena, porque si usted no cumple con esta obligación formal de reportar información, pues el Estado le va a desconocer los costos y deducciones relacionados con esa información. Entonces son sanciones por incumplir obligaciones formales que tienen una implicación directa en el tema de costos. También existen normas de deducibilidad condicionada, que hay costos y gastos que están limitados, algunos costos y gastos generan beneficios y algunos costos y gastos están prohibidos. Por ejemplo, el pago de sanciones. Una sanción, una multa, una penalidad, pues no está aceptada dentro de la declaración de renta. En el libro, que les voy a indicar más adelante, se identifiqué más de 60 requisitos que se deben cumplir para que los costos y gastos sean aceptados. Son requisitos muy exigentes. No sé si en otras legislaciones sean tan amplios, pero esa es la realidad en Colombia. O sea, los requisitos son muy amplios y el objetivo es que si usted
Primero, para la autoridad tributaria, el objetivo es que el contribuyente cumpla. Ese es el objetivo, para que sea aceptado el costo de deducción. Y para el contribuyente, ¿cuál es el objetivo? Pues cumplir a cabalidad con los requisitos y adicionalmente que esos requisitos cumplan con la relación de causalidad con la actividad productora de renta, con el denuncio rentístico. O sea, que ese gasto, esa deducción tenga una relación directa con el ingreso, que sea necesario para explotar la actividad económica, que sea proporcional, que esté documentado. Y esto también obliga a hacer planeación tributaria. No necesariamente los requisitos tienen una aplicación inmediata. Nosotros debemos anticiparnos como contribuyentes a las operaciones para poderlas documentar y para poder cumplir. Porque de lo contrario, en el día a día, el incumplimiento de un requisito, pues me va a generar una sanción. Y hay muchos de estos requisitos que no dependen del contribuyente, sino de terceros quienes suministran información y nosotros no podemos controlar lo que hace un tercero. Me voy a referir en este caso en algunas pruebas relacionadas con la contabilidad, aparte pues de la prueba contable. En este caso hago referencia a la prueba contable y a las declaraciones tributarias. Partimos del hecho de que las declaraciones tributarias gozan de una presunción de veracidad. O sea, los datos consignados en la declaración tributaria se presumen verdaderos, salvo prueba en contrario. Existen algunos métodos que tiene la autoridad tributaria para obtener pruebas. En este caso, la prueba contable. Entonces, hablemos de la inspección contable. Esta es una prueba que existe en el ordenamiento o en el régimen probatorio tributario. ¿Y cuál es el objetivo? La inspección contable, o sea, normalmente la practica un contador público y es obligatorio. La inspección contable lo que busca es que se verifique la existencia de los libros de contabilidad y los documentos soportes. La no presentación de la contabilidad, como habíamos dicho, constituye un indicio grave en su contra. Entonces, se establece un tiempo para presentar los libros y adicionalmente esta prueba pues es necesaria para determinar la existencia de la contabilidad. Así está redactada la norma. Lastimosamente esta norma, me atrevo a decir que no tiene una concordancia con la realidad. En Colombia, la contabilidad está soportada en documentos electrónicos. Los libros son electrónicos. Entonces no es necesario verificar los documentos. ¿Por qué? Porque si son electrónicos, la autoridad tributaria ya los tiene en su base de datos o en la nube, ya los tiene y entonces los puede consultar en cualquier tiempo. Entonces esta prueba ya está en desuso, ya no es tan usual, simplemente la DIAN inicia el proceso de fiscalización y con toda la información que ya reposa en su base de datos, puede realizar una inspección contable. Y los documentos son electrónicos. Entonces se hace más fácil la realización de este tipo de pruebas por parte de la autoridad. La inspección tributaria, que es otra prueba que está establecida en el régimen probatorio y que lo que busca, la inspección tributaria busca determinar la exactitud de las declaraciones tributarias, determinar sus hechos gravables y el cumplimiento de deberes formales. Adicionalmente, normas que establecen los requisitos de los documentos electrónicos introducen obligaciones como que la contabilidad debe interactuar o debe realizar interacción con los inventarios. La contabilidad debe realizar interacción con los documentos, con los sistemas de pago, con los impuestos. Todo se conecta, ¿cierto? Y estas normas, que lo que
lo que permiten que todo se pueda consultar en tiempo real, que la información esté disponible, que la información esté en una base de datos y que no necesito remitirme al documento físico. Al contrario, los documentos son electrónicos, los documentos están en archivos y los documentos se pueden verificar en cualquier tiempo. Entonces, esta prueba también, así como está redactada, pues es una prueba o el texto ya está desactualizado, requiere actualización. O sea, el tema de las inspecciones ahora se hacen de una manera más fácil. La información, como les digo, está ya en la base de datos, la conoce la autoridad administrativa o la autoridad tributaria y adicionalmente, con la información exógena que les comento, pueden hacer cruces de información con terceros, con clientes, con proveedores, con entidades financieras, con notarías, secretarías de tránsito, con entidades de gobierno, con cualquier persona natural o jurídica, pueden hacer cruces de información sin necesidad de acercarse a las instalaciones físicas o al domicilio principal de la sociedad o de la compañía, sin necesidad de llamar, de visitar, de hacer entrevistas, no, porque ya tienen la información. Entonces, esto que exige a que este procedimiento tributario en Colombia se actualice y que sea concordante con la realidad económica. Me voy a referir a otra prueba que era muy útil y era la prueba pericial. Se requería o se requiere que el contador público nos ayude con esta prueba. En Colombia, el Código de Ética establece que el contador público puede actuar como auxiliar de justicia. Entonces, la persona idónea para conceptuar sobre temas contables es el contador público en Colombia. Entonces, para determinar la existencia, la naturaleza de los hechos y el documento, era necesario el informe pericial de un contador público. Pero miren que esta prueba también tiende a cambiar, a mejorarse. ¿Por qué? Porque los documentos son electrónicos, y como ya habíamos dicho en la entrevista, eh, no será necesario la opinión de un contador público, porque si tenemos un documento electrónico, de pronto para determinar su validez será necesario otro tipo de expertos como ingenieros, expertos en sistemas, expertos en informática, que determinen la calidad de la prueba y lo más importante, la legalidad de la prueba, porque no solo va a ser necesario determinar la existencia de un documento ni la existencia de los hechos, sino la legalidad del archivo, que ese archivo no esté manipulado, que ese archivo no esté modificado, que no esté hackeado, que no esté alterado. Entonces se va a requerir otro tipo de profesionales. Y lo que prima aquí es la prueba documental electrónica, porque el libro de mi autoría hace referencia a la prueba documental física, porque así está concebida la norma, porque así está el régimen probatorio actual, así está concebido, así está escrito. Pero nuestras operaciones son electrónicas. O sea, nos hemos quedado en el tiempo, en las normas probatorias con respecto a la realidad económica de las empresas y en otras normas que obligan a la contabilidad o documentos electrónicos. Entonces, el libro que tanto les hablo es este, La contabilidad como medio de prueba documental en el impuesto sobre la renta, la editorial es Ibáñez, la, editorial jurídica. En este libro vamos a encontrar la prueba contable, la inspección contable, la inspección tributaria, la prueba pericial, las certificaciones del contador, que es un documento que lo saltamos, pero las certificaciones que emite el contador o el revisor fiscal con destino a la autoridad tributaria constituyen prueba, pero esas certificaciones deben cumplir unos requisitos. Primero, que esa certificación parte de una declaración tributaria. Si esa declaración tributaria fue suscrita o firmada por un contador público,
Cuando se firma esa declaración se certifican varias cosas. Primero, que esa declaración tributaria fue presentada de acuerdo a las normas de contabilidad, que esas normas de contabilidad reflejan la situación económica y real de la sociedad, que se practicaron las retenciones en la fuente, que la contabilidad está llevada en debida forma. Eso certifica un contador cuando firma una declaración tributaria. Adicionalmente, da fe pública. ¿Y a qué hace referencia la fe pública en Colombia? A que nosotros aseguramos con nuestra firma que los hechos económicos son reales, con la garantía de atestación, que significa que servimos de testigos de las operaciones. Y adicionalmente esas certificaciones deben ceñirse a los libros de contabilidad, deben tener documentos soportes y adicionalmente se deben ceñir a la verdad. Eso es lo que ha dicho el Consejo Técnico de la Contaduría Pública cuando se refiere a, a las certificaciones. Perdón, voy a compartir nuevamente. Hagamos el conteo. Cuando vayas a comenzar, contamos uno, dos, tres. Entonces continuamos con las pruebas contables y me refería a las certificaciones que emiten los contadores públicos y los revisores fiscales en Colombia. Estos documentos, como les digo, deben referirse y deben ceñirse a la verdad, porque nosotros en Colombia, los contadores públicos, tenemos esa facultad de dar fe pública, así como cuando un médico emite un certificado de defunción. ¿A qué hace referencia? Pues que una persona falleció y ese documento es el documento legal que prueba que una persona falleció en una fecha determinada y de acuerdo a unas circunstancias. ¿Quién hace eso? Hace un médico. En Colombia, los contadores públicos tenemos esa facultad de dar fe pública de hechos propios de su profesión y de la ciencia contable. Por último, tengo en el libro los estados financieros bajo las NIF y frente al impuesto sobre la renta. ¿Qué contiene esta matriz? Pues es novedad, primero es novedad porque no existe un documento que reúna todos los elementos. En la investigación que pueda hacer no encontré referencias. Existen algunos libros o autores que tratan algunos temas, pero no como se realizó en este libro. Entonces, vamos a encontrar cuatro columnas. En la primera columna, los elementos de los estados financieros. En otra columna, la norma NIF para las pymes relacionadas con esos elementos. El marco normativo tributario que se relaciona con los elementos de los estados financieros. Y lo más importante, la prueba documental que permite soportar esa operación. Entonces surgen varias preguntas. ¿Cómo me aporta esta matriz dentro de un proceso de discusión, dentro de un proceso de fiscalización frente a la autoridad? Pues tiene varios beneficios y en doble vía. Por ejemplo, si yo estoy actuando como funcionario de fiscalización de la DIAN, pues esta matriz me va a permitir, primero, en primera instancia, me va a permitir analizar cuáles son las pruebas que yo debo solicitar para soportar una operación. Demos un ejemplo, propiedades, planta y equipo. ¿Cuál es el documento idóneo para soportar la compra de un activo? Pues el documento idóneo es una factura electrónica. Adicionalmente, los activos por su uso se deprecian. Entonces, ¿cuál será el documento idóneo o un documento que se propone para documentar la depreciación?
En el régimen colombiano contable y tributario no existe un documento idóneo, no existe una norma que me explique cuál es el documento. En el libro proponemos un documento que normalmente se elabora por la práctica contable, por la experiencia, ¿sí? Y el documento es la nota de contabilidad. En ese documento puedo soportar una depreciación y adicionalmente en una nota de contabilidad yo podría soportar la rehabilitación del lugar, podría soportar métodos o cálculos adicionales que se hacen en los activos como un cálculo de valor razonable o del valor en uso. Y son otros métodos que tienen efecto contable, pero no tienen efecto fiscal. Y es necesario identificarlos porque el funcionario debe separar las mediciones contables de las mediciones tributarias, porque las mediciones contables no tienen efecto fiscal. Entonces yo puedo tener un gasto que solo tiene efecto contable y no es aceptado en la declaración de renta. Entonces el funcionario debe tener claro esas diferencias y adicionalmente las diferencias que surgen en las mediciones de activos y pasivos entre lo contable y lo fiscal generan impuesto diferido. Entonces, todas esas diferencias deben estar identificadas, claramente identificadas. En el libro se identificaron más de 80 diferencias entre los activos y los pasivos, eso que le permite al funcionario tener una visión más clara para centrarse en su investigación y poder determinar las bases, poder determinar los hechos, poder determinar el cumplimiento de requisitos y poder fiscalizar una declaración tributaria. ¿Cuál es el otro efecto? El contribuyente. El contribuyente, gracias a esta matriz, podrá documentar sus operaciones, podrá verificar que esas operaciones cumplan con normas internacionales de información financiera y que cumplan con normas tributarias. Le hace más fácil el trabajo. ¿Por qué es importante el libro? Porque aporta a la academia, a los estudiantes de contaduría pública, los estudiantes de economía, los estudiantes de administración, para que puedan entender de una manera más fácil la contabilidad. Los docentes, que se les facilite enseñar la contabilidad y sobre todo la contabilidad tributaria y cómo se hace o cómo se preparan las declaraciones tributarias con base en la norma contable, en la norma tributaria y en la prueba documental. O sea, tiene muchos beneficios y lo que propongo aquí es una matriz que sirva de instructivo, que sirva de guía para realizar el trabajo, para preparar estados financieros, para preparar declaraciones tributarias y para realizar fiscalización por parte de la DIAN y también para que el contribuyente en un caso o mejor, en un proceso de discusión pueda argumentar y documentar su respuesta, pueda fundamentar un recurso, pueda fundamentar o responder un requerimiento especial. Tengo, varios ya me lo han manifestado, tengo un reto que es escribir la segunda parte de este libro. Y esa segunda parte que ya estoy recopilando información hace referencia a la prueba documental electrónica, porque estos documentos que miramos aquí en la matriz, ¿sí? Estos documentos, la mayoría se hacen en papel, pero eh, ya han evolucionado. Necesariamente son electrónicos y debemos referirnos a las normas electrónicas. Entonces, ¿cuál es la mecánica de la matriz? Vamos a encontrar los activos con los comparativos de normas contables, normas tributarias y documento. Lo mismo hacemos para los pasivos, para el patrimonio, para los ingresos, para los costos y para los gastos. ¿Listo? Entonces,
En activos y pasivos, las diferencias que surjan entre lo contable y lo fiscal generan impuesto diferido, ¿cierto? Muchas de las mediciones de activos y pasivos se hacen a valor razonable, son estimaciones. Esas estimaciones o mediciones a valor razonable no tienen efecto tributario en ningún país del mundo. En este caso, perdón, en los países que aplican normas NIF, no tienen efecto fiscal. Entonces es fundamental identificarlas. El impuesto diferido tampoco tiene efecto fiscal. La sección 29 o la NIC 12 no tiene efecto fiscal. Entonces es fundamental conocer cuáles de esas mediciones no tienen efecto fiscal. No solo los requisitos de los activos y pasivos para que sean aceptados dentro de una declaración de renta, sino también identificar cuáles son esos requisitos contables que se tienen que excluir de la declaración de renta, que no se incluyen. Entonces en el libro vamos a encontrar esos requisitos. Entonces, por decir algo, arrendamientos. Entonces acá tenemos la norma sobre arrendamiento, la sección 20. En el estatuto tributario, los arrendamientos los vamos a encontrar en el artículo 127 raya 1, que trata sobre los contratos de leasing, por ejemplo, por dar un ejemplo, el leasing financiero, el leasing operacional, y todas esas normas son concordantes. Cómo se soporta un arrendamiento? No sé, con un contrato, con un pagaré, puede ser, con una letra de cambio. Los cánones normalmente se facturan. eh, Esos son los documentos, algunos de los documentos que permiten soportar esta clase de operaciones o de transacciones económicas. y en, y en el libro los vamos a encontrar. El marco normativo, también me quiero referir a esta parte. El marco normativo no solo incluye artículos del estatuto tributario, sino que en el marco normativo, este marco normativo, también hago referencia a doctrina de la DIAN, doctrina relevante relacionada con este tema, con el elemento, para este caso el pasivo. También se va a encontrar doctrina del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que es el organismo normalizador contable. También vamos a encontrar jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional relacionada con el elemento, para este caso con el pasivo. Entonces vamos a encontrar varias fuentes del derecho que me permiten preparar la declaración tributaria como contribuyente o anticiparme o poder también responder un requerimiento de la autoridad tributaria. Mm, Varios funcionarios de las seccionales tributarias en Colombia eh, me han preguntado sobre el libro, amablemente eh, lo adquirieron y he recibido buenos comentarios porque les permite mejorar su práctica profesional y sobre todo laboral. En el tema ya académico, es un libro que en el impuesto sobre la renta constituye un libro de consulta obligatoria porque es un libro que está redactado en un lenguaje sencillo, que es práctico y que están consolidados todos los elementos de los estados financieros. Pasemos a otro elemento como los ingresos. El estatuto tributario es muy claro en Colombia. Los ingresos que están contemplados en el artículo 28 son los ingresos que se llevan a la declaración de renta, pero existen excepciones, como cuáles. Por ejemplo, los ingresos por reversión de deterioro, los ingresos que miden el ORI, ingresos de métodos de participación patrimonial, no tienen efecto fiscal. Entonces, eso es importante conocerlos. Y también otras normas tributarias que no tienen efecto contable. Por ejemplo, los ajustes de diferencia en cambio, los ingresos
de las empresas en construcción, que tienen un grado de avance o un concepto de grado de avance diferente. Los ingresos que tienen, por ejemplo, las estaciones de servicio o las estaciones de venta de combustible, tienen una norma especial, o los ingresos que tienen las empresas de transporte cuando realizan intermediación, o los ingresos que se generan por parte de entidades financieras. Entonces son unos ingresos que tienen unas normas fiscales especiales y que no los vamos a encontrar dentro de las NIF para las pymes. En Colombia, las normas NIF están consignadas en el decreto 2483 del 2018. Entonces, existen diferencias entre lo contable y lo fiscal, y lo fiscal y lo contable. Entonces, es importante conocer esas normas. Ya hablamos de costos y gastos, que los requisitos son muy amplios. Aquí me centro en temas como deterioro, en temas como valor razonable, provisiones, que son intereses implícitos, que es diferente a los intereses presuntos. Los intereses presuntos son un tema fiscal, los intereses implícitos son un tema contable, todos generan diferencias, pero que no se llevan a la declaración de renta. El interés presunto se lleva para efectos de ingresos, pero no lo puedo llevar como un costo o como un gasto. Entonces, todos esos elementos son importantes. Mire que exactamente se identificaron 85 diferencias entre lo contable y lo fiscal. Ya a manera de conclusión, el régimen probatorio colombiano se rige por fundamentos constitucionales, marco legal, que es interdisciplinario, se mantiene vigente, pero que está en permanente construcción y requiere una actualización inmediata por parte del Congreso, que permita evitar posiciones divergentes entre la doctrina y la jurisprudencia y las discusiones entre contribuyentes y administración, en este caso la DIAN. Las pruebas documentales para reconocer activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos se fundamentan en la contabilidad bajo NIF y adicionalmente deben cumplir normas de carácter tributario y aspectos formales que en Colombia cada vez son exigentes por el desarrollo de la tecnología. Y por último, podemos concluir ya, esto sería una conclusión ya final, general de este tema: la contabilidad constituye plena prueba a favor del contribuyente. Si es llevada en debida forma, cumple las normas y corresponde a la realidad económica. Bien, ahora, en este tema de las pruebas, es justamente demostrarle al juez que una operación se ha llevado a cabo. ¿Qué rol juega el contador público y el revisor fiscal en la validez y las certificaciones presentadas como prueba en el proceso tributario? Gustavo. Bueno, el contador público y la figura de revisoría fiscal tienen un valor probatorio muy alto. O sea, las certificaciones constituyen prueba y gozan de una presunción de veracidad, salvo que se demuestre lo contrario. Entonces, ¿qué dice la norma? Cuando se emiten esas certificaciones, se deben ceñir o deben cumplir mejor unos requisitos formales. Cuando el contador público suscribe una declaración tributaria, está afirmando muchas cosas. Primero, que esa contabilidad está llevada en debida forma, que la contabilidad cumple con las normas internacionales de información financiera, que la contabilidad corresponde a la realidad económica de esa empresa y adicionalmente que se practicaron retenciones. Estamos dando fe pública de esas operaciones, que son operaciones reales, verdaderas, y como ha dicho el Consejo Técnico en Colombia,
que esa certificación debe ceñirse a la verdad. Si nos referimos al revisor fiscal, el revisor fiscal es una figura que no existe en muchos países, es una figura única, exclusiva en Colombia, que no se asemeja al auditor. El revisor fiscal tiene unas obligaciones adicionales a las que normalmente tiene un auditor, porque es la confianza que se le ha dado a una persona para que sea garante del Estado y que esta persona dé fe de que las operaciones son reales, que esta persona denuncia irregularidades y además que tiene unas responsabilidades muy grandes si no es diligente en su trabajo, incluso tiene responsabilidad penal en Colombia. Entonces el valor probatorio de los documentos es muy alto. En Colombia existen sanciones, muchas sanciones a contadores por expedir certificaciones contrarias a la realidad y la mayoría de sanciones no son por el cumplimiento de requisitos formales o por temas de hechos económicos, sino que las sanciones radican en el incumplimiento de normas de ética. Ese es el gran porcentaje de las sanciones, violar el código de ética, el aspecto ético, o sea, la integridad, la confianza, la verdad, la objetividad del profesional al emitir esta clase de certificados, Víctor. Una última pregunta. De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son los mayores errores que cometen los profesionales al momento de recopilar todas estas pruebas para presentarlas ante las entidades fiscales y en los reclamos o las defensas que se realizan? Gustavo. Víctor, esa pregunta me encanta. Estoy trabajando en un documento que lo hemos denominado índices de cumplimiento tributario. He podido identificar más de 30 indicadores para cumplir con los requisitos que se exigen en Colombia. Espero tener ese documento y publicarlo en septiembre. Y en este documento, pues nace de los errores frecuentes que se presentan en las declaraciones de renta. Por ejemplo, que se emiten ingresos, que se declaren de una manera improcedente, que se consignen mal dentro de la declaración tributaria. Eso es un error frecuente de las declaraciones tributarias. Otro error frecuente, incluir costos y gastos sin el lleno de requisitos formales, sin factura, sin el requisito de la bancarización. Eso es un error frecuente dentro de las declaraciones tributarias. Incluir pasivos sin documentos de fecha cierta, sin documentos para los no obligados a llevar contabilidad. Otro error común de dentro de las declaraciones tributarias de renta. Este lo cometen las personas naturales. Es común en las naturales, pero también las jurídicas. Incrementar el patrimonio de un año a otro de manera injustificada, lo que genera renta líquida agravable. Otro error, realizar operaciones con proveedores ficticios o insolventes. En alguna conferencia escuché que de aquí en Diálogo Profesional América, que en otro país, en México, lo escuché, explicaba un colega que existe el caso de que identifican facturas falsas y en varias legislaciones se identifica eso. Otro error frecuente, no soportar los pagos con planillas de seguridad social, errores en la liquidación de impuestos en la venta de activos fijos, saldos a favor improcedentes, inclusión de activos, o mejor, omitir activos o incluir pasivos inexistentes, incluir dentro de las declaraciones tributarias conceptos que no son aceptados, como multas, sanciones. Entonces, estas circunstancias generan diferencias, son malas prácticas y la autoridad ya las conoce.
Omitir un activo o incluir un pasivo inexistente también tiene consigo otras malas prácticas, como cuáles: esconder ingresos. Si usted esconde un activo, también puede generar otro tipo de investigaciones como lavado de activos, financiación del terrorismo. Incluso se puede considerar delito. En Colombia, omitir activos tiene una sanción del 200% del valor del activo, que es una sanción administrativa, pero también está tipificado como delito por el Código Penal, el artículo 434A. Si superan los 1.000 salarios mínimos es un delito y pues tiene la sanción penal. Entonces, este tipo de prácticas no solo es sancionado por la DIAN, sino también por la Fiscalía y por una entidad creada en Colombia que es la UIAF, la Unidad de Análisis y de Información Financiera. Entonces, este tipo de prácticas se relacionan con otras obligaciones como el SARLAF, el SAGRILAF, que son sistemas que permiten prevenir riesgos del lavado de activos y financiación del terrorismo, o la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva en Colombia. Entonces, mire que una mala práctica contable tiene un efecto tributario y también tiene un efecto posiblemente penal. Entonces es importante conocer este tipo de hechos y sobre todo de los requisitos que se necesitan en Colombia para prevenir y evitar esta clase de errores frecuentes. Muy bien. Agradecemos al magíster Gustavo Gabriel Chalparizán Obando de la ciudad de Ipiales, Colombia, por este tema tan importante como es la contabilidad como medio de prueba documental frente a los impuestos. Gustavo. Muchas gracias, Víctor Hugo. Te felicito por esta clase de programas, por tu tiempo, por tu dedicación, por tu esmero eh, en estas sesiones. Te invito a que continúes con esta clase de programas, que el Señor te bendiga y muchas gracias. Un saludo a la distancia, un abrazo virtual. Bien, definitivamente ser contador no es una tarea sencilla, es una tarea que implica conocimientos amplios en diferentes áreas. Es importante estar preparado y constantemente prepararse. Eso hace la diferencia al momento de usted cobrar sus honorarios. Recuerde, profesional que no se prepara, profesional que regala su trabajo. Bien, nuevamente, mi estimado magíster Gustavo Chalparizán, gracias. Igualmente le deseo todas las bendiciones y éxitos en su carrera profesional. A nuestros colegas que se han conectado, muchas gracias por haber participado. Y a nuestros colegas que se van a conectar en el futuro en esta ponencia de nuestro colega colombiano invitado, igualmente que les sirva para su carrera profesional. A todos ustedes una excelente noche. Nos veremos en un siguiente programa. Bye bye.